Hola, ¿qué tal? Te damos nuevamente la bienvenida a nuestro canal. El pasado jueves, el Departamento Nacional de Estadística, DANE, publicó el dato de crecimiento económico en Colombia para el año 2023. Una cifra del 0,6%. Esto, si lo comparamos con el año 2022, que fue de un 7,3%, podríamos decir que es una caída. Estamos entrando en recesión. Esta cifra se encuentra por debajo de las expectativas de las principales firmas analistas como BBVA Research o Corredores de Vivienda, así también como de entes internacionales como la OCDE y el Banco Mundial. En este video te vamos a explicar qué significa esto, cuáles son las posibles causas y qué podemos esperar para el año 2024, cómo puedes afrontar esta crisis que se puede prolongar por mucho más tiempo. Acomódate, porque lo que te vamos a contar hoy también te interesa. Posiblemente viste en días pasados una noticia donde el director de la DIAN indicaba que el incremento del recaudo tributario en el año 2023 fue del 13%. Eso ha sido a costillas del resto de la población colombiana que ha visto decrecer o prácticamente estancar su crecimiento económico en el año 2023, tal y como lo dijimos al inicio de esta publicación, que llegó a un 0,6%. En esta gráfica vemos el aumento del gasto del gobierno en este año, un 12,5%, lo que contrasta con la caída en la formación del capital bruto, con la caída en inversión del 14%. Obviamente la única manera de que los gastos de los políticos, de que los gastos del Estado, de que la burocracia crezca es a costas de la economía. Y no vayan a pensar que es que se perjudican los 4.000 más ricos, no. El impacto de la economía afecta a la totalidad de las personas que participamos en ella. La única vez, por lo menos en el pasado reciente, que tuvimos una situación similar fue en la crisis económica por la implementación de las políticas contracíclicas del Banco de la República que se vieron en el año 99. Pero actualmente no tenemos esa coyuntura. Y también obviamente en pandemia, pero fue una situación a nivel mundial. Si revisamos el crecimiento económico del mundo, vamos a encontrar que está rondando entre el 2,9 y el 3%. Eso es 5 veces más que el crecimiento económico de nuestro país, lo cual en este siglo no se ha visto. Hagamos un resumen del año 2023. Crecimiento del PIB, 0,6%. Inflación, 9,28%. Ventas de vivienda, menos 44%. Ventas de comercio, 6,5% negativo. Producción, 4,9% negativo. Y exportaciones, menos 12%. Toda esta información es extraída de la página de la DIAN. Vamos a hacer un zoom al movimiento trimestral de los últimos 2 años para que podamos ver cómo se ha ido comportando la economía. En esta gráfica que estamos viendo, observamos que en el primer trimestre del año 2023 tuvimos un crecimiento del 2,8%, impulsado básicamente por el sector asegurador y financiero, lo que evitó la terminación del año con un crecimiento económico negativo. En el segundo y tercer trimestre siguió a la baja el crecimiento económico con un 0 y un 0,6% negativo, con un repunte al final del año. Si bien tuvimos un 2021 y un 2022 de crecimiento por aumento de gasto de los hogares, ese freno de mano tenía que darse, como quiera que había que bajar la inflación que se generó por ese crecimiento económico, pero que además tuvo su origen en el incremento del dólar a finales del año 2022 y gran parte del año 2023. Recordemos que hubo un pánico que se generó en la economía colombiana en ese periodo de transición del gobierno de Duque al gobierno del actual presidente Petro, como quiera que hubo muchos mensajes que no fueron bien recibidos, entre ellos, por ejemplo, la terminación de la explotación petrolera, la confiscación de los capitales golondrina, todo el ruido que se generó con la supuesta reforma tributaria que pretendía recaudar 75, que terminó más bien en 25 billones de pesos. Eso, como lo podemos ver, generó mucho ruido y logró hacer que el dólar se fuera muy por encima. No se puede culpar al actual gobierno de la situación de inflación que se vivió en el año 2023, pero uno se puede preguntar si era necesario aumentar el gasto y generar otra reforma tributaria que
aumentara evidentemente el peso del Estado sobre la industria en un momento coyuntural tan complejo a nivel nacional como internacional? Se le pregunta a la funcionaria del DANE y vemos la respuesta tan ridícula que nos da. Pero ¿por qué si crecimos el 7% o más del 7% en el 2022, en el 2023 bajamos tan estrepitosamente al 0.6%? Porque nada dura para siempre. ¿Qué hace uno ahí? Lo único que queda es reírse. Presento mis excusas si alguien se siente ofendido con esta forma de tratar este tema. Es la manera en la que en este canal lo hacemos, con algo de humor, un poquito de sarcasmo. Pero bueno, hay otro tema que preocupa, o más bien dos. Uno, la caída de la inversión nacional, que pasó a ser el 12.5% del PIB. Como lo dijimos más adelante en este mismo episodio, la inversión viene en caída. La gente no quiere invertir, y si no hay inversión, no hay futuro. La inversión es necesaria para que podamos tener esos empleos y generar esa mayor posibilidad de que más personas salgan de la pobreza, de que más jóvenes puedan integrarse al mercado laboral. Lo que estamos viendo hoy y lo que se pronostica es que este año volvamos a tener cifras de desempleo como las del año 2021, cuando nos estábamos recuperando de la pandemia. En síntesis, el año 2024 parece que viene presagiado de malas noticias en materia financiera. No obstante, nosotros creemos que este es un país resiliente, que esta es una economía que ha superado golpes durísimos, como por ejemplo cuando tuvimos a Pablo Escobar, a la guerrilla de la FARC, incluso la misma pandemia. Y yo creo que nosotros vamos a poder revertir los números en este año. Aún cuando sabemos que hay reformas que ponen en vilo al mercado, por ejemplo la reforma pensional, la reforma a la salud. Nuevamente se está hablando de hacer otra reforma tributaria porque le parece que al gobierno no le van a alcanzar los recursos y no se desea incumplir la regla fiscal. Es importante que se manden buenos mensajes al mercado para que se recupere la confianza y se vuelva a invertir. No es fácil, es un proceso que toma tiempo, es un proceso extenso. Pues para que la economía pueda crecer y generar empleos, debe incrementarse la inversión por lo menos a un 24-25% del PIB y hoy estamos en el 12.5%. Reformas como la pensional, la laboral, no ayudan mucho. Sin embargo, nosotros no nos podemos quedar quietos. El mensaje es a producir, a ahorrar, a evitar cada vez incurrir en gastos innecesarios, porque obviamente vamos a seguir teniendo alta inflación y poco crecimiento, poca generación de empleo. Hay que cuidar el empleo, hay que cuidar las fuentes de ingreso que se tienen, hay que ser muy cauto a la hora de asumir riesgos. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Te pido que indiques en la caja de comentarios qué opinas sobre lo que se ha hablado en este episodio. Te damos gracias por compartir este mensaje y por suscribirte a nuestro canal. Te deseamos un bendecido y feliz resto de día.